Buenas noches, a nosotros nos corresponde hablar sobre el tema de estructuras de mercado, el cual el grupo está conformado por John González, Karen Saray, Valeria Ospina y Melissa Villafañe. Hola compañeros, y les voy a hablar sobre la estructura de mercado. Un mercado es una serie de compradores y vendedores, también llamados agentes, quienes a través de sus interacciones, tanto reales como potenciales, determinarán el precio de un bien o una serie de bienes. El concepto de estructura de mercado se entiende, por tanto, como aquellas características de un mercado que influyen en el comportamiento y resultados de las empresas que comprenden el mercado. Es decir, la estructura del mercado está constituida por los elementos que determinarán el precio y la cantidad que se terminará transando. Para esto tenemos 4 tipos de estructura. La primera, competencia perfecta. Segunda, monopolio. Tercera, oligopolio. Cuarta, competencia monopolística. Con esto componemos la estructura de mercado. Hola compañeros, hoy les voy a hablar. Bueno, mi nombre es Valeria Ospina y les vengo a hablar sobre el monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Cuando hablamos de monopolio, es preciso recordar primero que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta, es decir, en el que existen un número grande de compradores y un número grande de vendedores. Y el otro extremo está el monopolio, es decir, un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. Nos podemos fijar que en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de vendedores. En el monopolio, como les he dicho, solo existe uno. El nombre monopolio viene del griego monopoly, que proviene mono de único o solo y polin, que significa vender. Es la única empresa que produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad. La mayoría de ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental que otorga permisos, autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien o de un servicio. Cuando existe monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste les otorgue. Por otro lado, en el monopolio comercial es una situación en donde solo una organización controla todo el comercio con otro país o área geográfica. Las características del monopolio, como ahorita les dije, tiene solo un vendedor. El producto vendedor puede influir y suele hacerse más que todo en el precio y en la cantidad del mercado. No existen bienes sustitutivos, es decir, el demandante solo puede comprarle al único oferente. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos que pueden influir directamente el precio y cantidad de mercado. Se dice entonces que el monopolista tiene poder de mercado, el que suele utilizar para aumentar los precios y reducir la cantidad producida de modo de obtener mayores utilidades. Con lo que hemos dicho anteriormente, el poder del monopolio tiene un límite. Este es la demanda. Cualquiera que sea el precio que quiera poner, solo podrá vender lo que las personas estén dispuestas a comprar a ese precio. De esta forma,
Si el precio que ponen es muy alto, venderán muy pocas unidades. Mas, sin embargo, el precio, si es mucho más bajo, venderá muchísimas más unidades. La elección óptima del monopolista consiste en maximizar sus beneficios. Esto es la diferencia entre sus ingresos y costos de venta. La condición para la elección óptima es la misma en el caso de competencia perfecta. Esto significa que el ingreso marginal debe igualarse al costo marginal. En caso contrario, el monopolista podría aumentar sus beneficios modificando la cantidad que produce. La situación es la siguiente: si el monopolista aumenta la cantidad producida, obtendrán mayores beneficios por mayores ventas. No obstante, también caerá el precio y esto reducirá los beneficios de todas las unidades vendidas. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, primer ejemplo, una empresa de agua potable. En este caso, y generalmente, existe un solo vendedor que suministra el servicio de agua a los hogares. En tales casos, realmente existe un solo vendedor, pero además debemos destacar que no existe un sustituto cercano. Otro ejemplo que podemos dar es una empresa de energía eléctrica. Si los residentes de una ciudad o de una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra, sencillamente se quedan sin energía. Sin embargo, hay países con avances tecnológicos de punta en donde se pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente, pero son casos demasiado aislados. Tercero, las empresas farmacéuticas. Supongamos que en estas empresas se descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad. Entonces se obtiene una patente. Esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años y se le entregan los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de este medicamento que se ha descubierto. Cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo productor, es decir, de una empresa monopolista, pero en el largo plazo ningún monopolio está totalmente seguro. Conclusión: el monopolio corresponde a un solo vendedor con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado. Muchas gracias. Buenas noches, hoy les voy a hablar sobre el oligopolio. En el mercado del oligopolio compiten pocos productores, pero hay muchos compradores presentando las siguientes características. Los vendedores tienen más poder de negociación que los demandantes, pero la situación no es tan desigual como en el monopolio. También uno de los competidores puede tener más experiencia o de ser mayor tamaño. Se le denominará líder y sus decisiones determinarán los movimientos que realicen los demás oferentes. Lo que decida un vendedor afectará a los demás y viceversa, es decir, existe una interdependencia. También podemos agregar a esto que el oligopolio es una situación de mercado que se da cuando los oferentes o prestadores de un producto o servicio se reducen a un pequeño número de participantes. En este contexto, todos los integrantes del sector conocen las acciones de sus competidores. El oligopolio se da cuando pocas compañías se reparten más del 70% del mercado. El ingreso de nuevas empresas es poco probable por razones económicas o legales. A continuación, les voy a hablar un poco algunos ejemplos de compañías que tienen oligopolio en el mercado. Está General Mills, como Nestlé, PepsiCo, Kraft, P&G, Unilever, Mars y J&J. Tienen más de 100 marcas y 600 productos en un segmento con poca competencia en el mundo. Nestlé cuenta con 31 marcas y 146 productos. Nestlé comparte el mercado mundial de alimentos en situación oligopólica con las 6 empresas mencionadas anteriormente. También hay empresas como Johnson & Johnson, que en un caso similar al de Unilever, PepsiCo y Mars
controla 75 marcas y ocupa una posición de privilegio en el sector de productos comestibles y de higiene. Tiene una gran presencia mundial. También en ese mercado entran empresas como televisión por cable, que es una situación similar a la de los combustibles, telecomunicaciones y servicios públicos. Existen en cada país unos pocos oferentes de ese servicio, muchos de ellos operan en todo el mundo con sistemas por satélites. En este sector, todo el mercado queda en poder de unas pocas compañías. También empresas de telecomunicaciones. En el sector de los servicios de telecomunicaciones, sean de internet o telefónica, tienen en todos los países del planeta un grupo reconocido de actores. En todos los casos se trata de ejemplos de monopolios u oligopolios legales, donde los nombres de las compañías varían en función de la nación. También hay empresas como PepsiCo, que tienen una posición oligopólica dominante con 22 marcas de productos alimenticios y gran distribución mundial. Dependiendo de donde opere, controla una mayor o menor cuota de mercado destacada en todo caso. Unilever, con más de 400 marcas en todo el mundo, esta compañía holandesa es una de las principales productoras de bienes de comida e higiene y comparte con otras pocas empresas su posición en el mercado. Yo les hablaré un poco de la competencia monopolística. La competencia monopolística es una estructura de mercado donde existe competencia entre varias empresas, cada una ofreciendo un producto diferente y posicionándose con base a la calidad del producto ofrecido, así como el precio y su estrategia de marketing. Esas empresas son libres de entrar y salir de la industria cuando deseen. Existe una fuerte competencia entre las empresas que están involucradas en un giro similar. Esto no quiere decir que con el precio exista un equilibrio en el mercado, sino todo lo contrario. Cuando una empresa se impulsa hacia el mercado con un producto o servicio en específico, también se impulsa contra aquellas otras empresas en las cuales sus productos o servicios son similares. Y existen distintos ejemplos de competencia monopolística en el mundo, como por ejemplo McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estas compañías entran en el rango de la competencia monopolística? Para esto es necesario reconocer las características que este tipo de mercado debe tener. Entre esas características tenemos que ninguna empresa tiene el control total sobre el precio de mercado. También que hay pocas barreras a la entrada y a la salida. Y que los productos tienen algún grado de control sobre el precio. Otra de las características de la competencia monopolística es que como los competidores buscan diferenciarse entre sí, se produce un producto heterogéneo o diferenciado sin que esta diferencia afecte la esencia del producto. Para esto las empresas utilizan la publicidad y el marketing, ya que estas son la vitrina para mostrar dichas diferencias entre los productos, y las empresas invierten para captar la atención y la preferencia del consumidor, es decir, es una forma de fidelizar al cliente. Ejemplo, si yo me fidelizo con Pepsi porque tiene dicho sabor especial y Coca-Cola me brinda, digamos, los mismos precios o un poco más bajos, pero yo ya estoy fidelizada con Pepsi, yo no voy a cambiar y para mí no va a existir otra empresa que no sea Pepsi. Por eso se le llama competencia monopolística, porque las empresas fidelizan a los clientes son productos similares, pero tienen diferencias específicas que hacen el producto esencial y exclusivo. En conclusión, en este mercado existe una fuerte competencia,
pero no es una competencia donde el resultado sea un precio que logre el equilibrio en el mercado. Como les decía ahorita, la importancia de la competencia monopolística es que también es un regulador en el desarrollo del país, donde la calidad y el servicio de los productos que los consumidores adquieren tienen un nivel estandarizado. Es importante resaltar que las empresas deben de estar en constante innovación, ya que al existir tanta demanda similar a la de estas empresas, eh, debe existir una buena estrategia de venta y de marketing que los mantenga un poco asegurados dentro del comercio, porque de lo contrario, pues su nivel de productividad y de ventas puede bajar.